Yo soy Radharani Torres, soy artista visual, aunque en realidad estudié diseño gráfico. En el arte he estado más o menos varios años, porque inicié desde pequeña con dibujo, con pintura. Mi papá pintaba desde que yo era muy chica. Bueno, mi papá ha pintado de toda su vida, entonces para mí era como muy normal verlo trabajar, verlo pintar, y para mí era como lo normal que yo también lo hiciera. Era, no sé, yo sentía que las familias estaban conformadas de ese modo. Entonces empecé dibujando desde muy pequeña, y eso fue avanzando conforme fui creciendo. Se fue convirtiendo como parte de la vida normal, y entonces pues ha sido como lo que se ha conformado un poco mi vida. He tenido trabajos de diseño, he estado como en diferentes cosas, pero siempre regreso al arte, siempre, siempre. O incluso cuando estoy en otras cosas, paralelamente estoy en el arte. Espectro de Brocken es esta exposición en la que estamos el día de hoy, y surge porque empezamos a revisar algunas obras y empezamos a ver los vasos comunicantes entre ellos. Entonces lo que vimos era que tenían este detalle de que había ciertas cosas que eran un tanto entre lo macabro, entre tal vez lo siniestro, lo mágico. Y el espectro de Brocken es básicamente un fenómeno meteorológico que se da en montañas muy altas. En esas montañas lo que pasa con el observador es que al estar en un pico muy alto y recibir la luz del sol detrás de él, su sombra se proyecta magnificándola y rodeada de un halo de colores. Entonces, esta visión históricamente se ha visto como una especie de cosa mágica. O sea, antes de explicarla como un fenómeno meteorológico científico, se sentía más bien como un ente que estaba guiando a las personas que iban a la montaña, o como una manera como de relacionar lo místico con lo terrenal. Ya fue después, cuando se estudió este fenómeno, cuando se dieron cuenta de que era más bien un asunto que tenía que ver más con lo meteorológico, con lo físico. Entonces, esa exposición tiene el nombre de Espectro de Brocken porque hay muchas de mis piezas que son complicadas de explicar, o que al momento de verlas remiten a una cosa, cuando termina siendo otra que tiene una explicación a lo mejor un poco más racional. Pero me gusta mucho que cuando la gente ve la obra siente una conexión, y además de cierta manera vacía lo que están sintiendo de manera particular en la obra. Entonces yo la puedo hacer con un sentido, pero las personas le van a dar un sentido completamente diferente. Hay quien al verla no sabe qué pensar sobre la obra, y siento que es un poquito lo que pasa con el espectro de Brocken. La primera vez que yo vi una imagen del espectro de Brocken me impactó mucho. No sé, soy como muy afina a esta, ¿cómo se le llama? Terror cósmico, las películas de terror cósmico, las cosas que tienen que ver con el terror cósmico, porque me impactan mucho, y siento que esa sensación muy específica, cuando vemos algo que nos impacta, que no es específicamente miedo, puede ser sí un poco de angustia, pero también mucha curiosidad, es lo que más o menos guía lo que yo hago respecto a lo que yo voy sintiendo mientras voy haciendo la obra, y lo que creo que siente el espectador cuando ve mi obra. Yo le llamo mitología personal. Es una serie de elementos que se van repitiendo en mi obra, que pueden ser tanto elementos que aparecen en ella como la gama cromática, o sea, son varias cosas. Algunos de ellos son como los fantasmas, los insectos, pueden ser los gatos, pero bueno, no son gatos en general, es mi gata, que siempre aparece representada en varias de mis obras, en bastantes de mis obras. Y esto lo retomo un poquito del asunto totémico, de lo que habla Freud en Tótem y Tabú, en el libro Tótem y Tabú, en el que habla precisamente de cómo nosotros le ponemos cierto peso, cierto carácter a elementos de nuestra vida cotidiana, haciéndolo, dándole un carácter totalmente diferente al que tiene. En ese sentido, mi gata ha sido un ser muy importante en mi vida, ya que ha estado como en momentos clave, y entonces lo que hago es que la retomo y la convierto en una especie de ser
súper poderoso que tanto puede ser como alguien que acompaña, como alguien que está juzgando, que puede destruir, que puede tiene poder así como infinito dentro de mi universo. Sin embargo, es un ser que me acompaña y que me da como cierta fortaleza. Eso por un lado. Por el otro, tengo algunos insectos y los insectos para mí son como este elemento de lo que es un tanto terrorífico tal vez. Los insectos siempre me dieron mucho miedo desde que era niña, pero conforme los he estado dibujando me he ido como acercando a lo que es el insecto, a lo maravilloso que es el exoesqueleto, a sus ciclos de vida, y eso ha hecho que ese miedo haya desaparecido y que poco a poco vaya entendiendo como estos otros como tipos de microvidas. Me sorprende mucho cómo estos ciclos de vida pueden ser tan cortos en relación a los ciclos que podemos tener nosotros, etcétera. Otro de los elementos son los pájaros, que creo que en esta exposición no tengo tantos pájaros expuestos porque solo hay una obra, pero el pájaro para mí simboliza un poco como este momento en el que tenemos ciertas esperanzas. Entonces también suelo ponerlos mucho en mi obra. Y también trabajo mucho con aspectos anatómicos. Me gusta mucho incorporar como partes de los cuerpos o cosas como más internas, como vasos sanguíneos, como sistemas, el sistema sanguíneo, el sistema nervioso. Siento que tiene como mucha, es una especie de metáfora, a lo mejor un poco con las raíces que tenemos, ¿no? Incluso las formas terminan siendo un tanto similares, y entonces me gusta mucho aprovechar como estas formas que pueden representar una cosa u otra, jugar con ellas para que precisamente no se quede nada más en lo que uno ve, sino que uno pueda interpretar. Y a mí misma me funciona como para interpretarlo, porque cuando yo estoy haciendo una pieza, normalmente voy con una idea y poco a poco la pieza empieza como a mutar. Estoy trabajándola y de repente se decide, no, esto que había pensado yo no lo voy a hacer, va de este otro modo. Entonces, poco a poco la pieza va pidiendo qué es lo que quiere, que fue lo que me pasó con algunas de las piezas que hice específicamente para Espectro de Brocken. Entonces, digamos que en la pieza que se llama Contra, que está en la sala que tenemos aquí a un lado, tenía una idea muy clara de qué era lo que quería hacer con ella. Son dos manos que están sosteniendo un huesito de la suerte y hay como un bordado alrededor. Y de pronto pues me fue bien complicado porque quería hacerlo de un modo y poco a poco la pieza como que me decía no, por aquí no, por aquí no. Y de pronto me di cuenta que no era de seguirle agregando sino empezarle a quitar, y lo que hice fue como empezar a trabajar sobre la urdimbre de la tela que ya teníamos. Entonces fui trabajándola para ir deshaciéndola, más que agregarle el hilo y demás, fue empezar a deshacerla, quitarle hilo, empezar a abrir el urdimbre, etcétera. Y quedó como una pieza que yo no me imaginaba. Entonces eso ha pasado con muchas de mis piezas, que después empezar, verlas y entender un poco hacia dónde van, me hablan un poco de lo que yo estoy viviendo, aunque yo no lo haya hecho. Yo empecé pintando, tuve la beca del FONCA en el 2012 en pintura, y yo pensé que pues, me iba a quedar en la pintura. Entonces empecé a explorar un poquito. Yo soy autodidacta, no cursé la carrera de artes. Entonces tuve un maestro en la carrera que me enseñó lo básico de la pintura en óleo, y ya de ahí yo me agarré y empecé a pintar. Entonces llegó un momento en que la pintura empezó a no ser suficiente para las cosas que yo quería hacer. Fueron dos cosas. Por un lado, eso, que era como insuficiente para lo que quería, o era como muy inmediata, y eso me restaba un poquito al proceso creativo, que de pronto era así de quiero hacer esto, más que por ver el resultado, por el proceso, por sentir cómo iba a darse el proceso, y de pronto era un proceso muy rápido, y eso empezó a ser como poco satisfactorio. Y por otro lado, también la pintura en México es como muy particular, de cierto modo muy académica,
tengo muchos amigos pintores que a lo mejor no están en lo académico y también son grandes pintores. La pintura académica también le tengo mucho respeto, pero me di cuenta de que mi labor no iba por ahí. Entonces de pronto la pintura me empezó como a quedar corta en muchos aspectos, y lo que hice fue pues empezar como a ver qué pasaba con el bordado. En realidad empecé intentando poner como cuentas de vidrio a las cosas, y de pronto me di cuenta que la única manera de incorporar estos elementos era, pues sí, yéndome hacia el textil, ¿no? ¿Dónde podía poner estas cuentas? En tela, no en papel. Y el medio me fue llevando en realidad. De pronto empecé a bordar a mano. Mi mamá me enseñó a bordar cuando era muy chiquita, pero era así como que para remendar cositas y demás. Y entonces ese principio lo empecé a utilizar. Yo no sé hacer como puntadas, no sé cómo se llaman las puntadas, simplemente lo que hago es un poco dibujar con el hilo, pintar con el hilo, hacer manchas de color con el hilo. Y eso me llevó a una investigación sobre el textil, ¿no? Sobre qué telas podemos trabajar, sobre qué telas es imposible trabajar. Me llevé como muchos topes porque de pronto utilicé telas equivocadas en piezas que pues, se veían muy bien, pero la tela no me funcionaba. De pronto me daba cuenta que había hecho una muy mala elección, pero la pieza ya estaba terminada. Y entonces, bueno, fui aprendiendo igual de manera autodidacta, y de pronto encontré el bordado libre con la máquina de coser. Entonces empecé a investigar porque había pocas personas que lo hacen aquí en México. Conozco un par de artistas, mujeres también, que lo hacen. Y pues lo que hice fue investigar, ¿no? Cómo se hace, qué es lo que necesito para hacerlo. Conseguí los aditamentos, empecé a hacer experimentación y empezaron a salir cosas interesantes que me llevaron a otro camino todavía. Y aunado a eso, que en esta exposición no lo podemos ver, pero es parte de mi cuerpo de obra, empecé a hacer también escultura textil, sin tener nada de idea de lo que es pues, la escultura o lo tridimensional, porque yo siempre había sido totalmente bidimensional con la pintura y el dibujo. Y pues me aventé a hacer escultura textil también, y también me llevó por otros caminos, también a investigar otros medios. Y entonces todo eso se fue juntando, y de pronto pues ya no era pintura, sino era pintura con bordado, y de pronto pues ya no era nada más la pintura con el bordado, sino que aparte tenía elementos tridimensionales que también me llevan a otras formas de pensar como lo estoy haciendo, porque el montaje de esa obra lleva otro tipo de elementos que también tengo que tomar en cuenta. Entonces, es básicamente un proceso creativo que me ha llevado, más de que yo diga, ay, quiero que se vea así. Es más, necesito trabajar de este modo, necesito incorporar este elemento. Entonces, ¿qué es lo que puedo ir haciendo para poder incorporar? La obra aparece como cuando estoy soñando. O de pronto no es cuando estoy soñando, sino en este momento entre dormida y despierto, en el que de pronto veo una imagen o veo un proceso, y mientras estoy en este proceso de vigilia, empiezo como a rascarle un poquito, ¿no? A ver qué es eso, por qué, por dónde, cómo puede ser. Y entonces eso me lleva como a un estado de necesito experimentar qué es lo que acabo de ver, qué es lo que acabo de percibir, para saber hacia dónde va eso. Entonces, normalmente pienso en materiales, pienso en procesos, pienso o en alguna imagen ya terminada. Y esa imagen terminada es así de, ok, si ya estoy viendo la imagen, ¿qué es lo que tengo que hacer para llegar ahí? Y eso, pues, sí es un proceso que lleva bastante tiempo. Creo que yo supongo que todos los procesos artísticos, la conceptualización debe ser lo más complicado. Una vez que ya sé qué es lo que voy a hacer, pues es simplemente como una especie de ¿cómo decirlo?, de línea de producción, ¿no? Que digo, ok, primero tengo que hacer esto, luego esto, luego esto. Y es meterme a una especie de trance en el que lo estoy haciendo. Por ejemplo, hay piezas en las que lleva mucho tiempo de bordado. Últimamente he podido como optimizar tiempos en bordado. Yo creo que ya es como una manera como de que tiene el cuerpo de trabajar un poquito más rápido cuando ya conoce cómo es un proceso, a dónde quiere llegar. Pero de pronto me doy cuenta que ya llevo 6 horas sentada metiendo y sacando hilo mecánicamente, que precisamente es lo que
gusta mucho del bordado, ¿no? Que es este proceso introspectivo, terapéutico, introspectivo, que lleva como otros, no sé si niveles de pensamiento o niveles de conciencia, en el que de pronto uno ya está pensando otras cosas, resolviendo problemas internos, etcétera. Entonces, así es como va un poquito. Pienso que es, bueno, me parece que es lo que quiero hacer o lo que tengo que hacer. Pongo manos a la obra y es una especie de obsesión en el que no puedo detenerme a hacer otra cosa hasta que esa pieza esté terminada o hasta que la pieza me diga hacia dónde va y hasta que ya parece terminada. Es como un poquito lo que dice, ¿no? Que la pieza no está terminada hasta que es observada por alguien más. Entonces lo que hago normalmente es, si no tengo alguna exposición planeada, pues subo a redes sociales la pieza y entonces ya empiezo mi proceso con otra pieza que tenga en mente. El proceso como de armado de la exposición, de llevar todo esto que es una especie de universo personal a un espacio expositivo, fue bastante interesante, primero para elegir las obras que iban a venir a Espectro de Brocken. Fue como buscar qué era lo que tenían en común todas estas piezas, ¿no? No fue tan complicado porque creo que siempre he trabajado sobre una línea en la que hay elementos que siempre se repiten, las cromáticas también se han repetido. Nos dimos cuenta que había obra que lleva hecha desde 2015 y que aún así se comunica perfectamente con la obra que hice hace 3 semanas, ¿no? Entonces, lo que empezamos a ver era más o menos qué cromática podía quedar para que se unificara. Elegimos ciertas piezas que pensamos que son fuertes, que son poderosas. Emanuel, con su ojo, me dijo, a mí me gustaría que fuera por esta línea, y a partir de eso ya decidimos qué era lo que podía entrar en esta exposición. Y pues había muchas de las piezas que al ser textiles yo había planeado presentarlas pues colgando como telas. Y de pronto, platicando, nos dimos cuenta que si las colocábamos pues montadas con un vidrio, como darles como una intención un poquito más pictórica, iban a tener otra manera de verse. Y creo que fue un acierto, ¿no? Cuando trajimos esas piezas acá y empezamos a ver cómo se veían en las paredes, nos dimos cuenta que pues, se iba haciendo una especie de atmósfera en el espacio. Cómo el espacio termina siendo afectado de cierto modo por la obra que se expone y cómo esa atmósfera se va armando. A mí me gustó mucho, me parece que hace precisamente que tenga un poco más de cohesión, que tenga un poco más de lógica, o sea que ver una pieza puede generar una emoción, pero verla junto con demás piezas que también se están comunicando entre ellas, van creando una narrativa, y esa narrativa me parece muy interesante. Exponer en amplia galería me parece que es una especie de trabajo en equipo, en el que se obtiene muchísimo apoyo en cuanto a la conceptualización de la obra, en cuanto a la museografía. También es una manera como de ser visto, escuchado, de que se nos dé una voz. Cuando yo empecé a platicar con Emanuel sobre exponer aquí, me pareció un lugar bastante interesante, me parece un lugar muy inclusivo. Estoy como al tanto de las exposiciones que han habido antes de esta y me parece que hace falta lugares como este. Me parece un lugar muy honesto, que tiene como muy en claro que el artista tiene cosas que decir. Y la manera en la que permite que el artista diga esas cosas es como muy orgánica, muy no hace complicado ninguno de los procesos de exponer. Entonces me parece un lugar sumamente bello, no nada más por la infraestructura que tiene, sino por el cómo se va conformando la dinámica entre galerista y artista. Me parece un lugar muy bello en realidad. Yo soy Radharani Torres y esto es Espectro de Brocken.